no fue suficiente con la estafa cripto que el presidente aparentemente difundió sin querer, sino que en su última entrevista se filtró un fragmento donde su asesor pide que interrumpan la entrevista y vuelvan a hacer la pregunta para que Milei, con la respuesta que había dado anteriormente, no tenga complicaciones judiciales. Igual, bueno, ¿esto es realmente tan grave? ¿Vas a hacer el Estado? ¿Vas a hacer una presentación espontánea? ¿Te vas a presentar el abogado del Estado? La verdad, digamos, los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo esto, quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con Libra, lo último. Es un montón, ¿no? Pero bueno, primero vamos a hablar de qué están hablando en la entrevista y por qué la interrumpieron. Pero primero aclararte que al parecer esta es la única modificación y la única edición que tiene la entrevista. O sea, el crudo que vimos y la versión editada son iguales, salvo por este fragmento. Bueno, hablaron un montón de cosas, obviamente, pero principalmente sobre el blooper de Milei de difundir una estafa. Y entre todas las preguntas que le hizo el periodista Johnny Viale, en la pregunta donde hace referencia a cómo iba a proceder legalmente el presidente en relación a la causa judicial que evidentemente va a tener por esto que sucedió. Y en esta respuesta Milei cometió un error relativamente grave porque respondió que iba a consultarlo con el ministro de Justicia, Cunio Libarona, porque básicamente Milei no es un experto en temas jurídicos y entonces iba a consultarlo con él. Y alguno podría pensar que bueno, no hay ningún problema acá, pero sí, acá hay un problema, porque el juicio en todo caso lo involucra a él, a Javier Milei como persona, no al Estado argentino. Entonces el ministro de Justicia jamás debería intervenir en ningún lugar. Es como que no sé, ponerle que tenga un juicio por corrupción porque se robó dinero y el tipo te responda, no, igual ahora lo charlamos en el Ministerio de Economía y esto lo resolvemos enseguida. Esta respuesta que dio Milei podría llegar a implicar o podría llegar a hacer entender que él va a utilizar al Estado para favorecer su situación personal. Y también podría ser relativamente grave porque él acá está relacionando la publicidad que hizo él como persona de la estafa con el Estado argentino y eso no debería de pasar porque esto podría tener implicaciones internacionales, como por ejemplo ahora que el FBI lo va a investigar particularmente a él, pero no piensa que sea algo en el que estuvo involucrado el Estado. Por esto Santiago Caputo, el asesor todoterreno de Milei, frena la entrevista y le habla a Milei para que cambie la respuesta. Y acá hay muchísimas cosas para analizar. La primera es si, bueno, Milei tenía malas intenciones acá y la verdad es que yo creo que se nota bastante de que no. El tipo simplemente se mandó una cagada porque es un tema del que no conoce mucho y salió Santi Caputo a corregirlo y ya está. O sea, no pareciera que Milei tuviese pensado utilizar al Estado a través del Ministerio de Justicia para favorecerse ni nada por el estilo. Siguiendo con sus intenciones, bueno, obviamente no estaba premeditado que se corte esta entrevista porque el corte fue algo así improvisado. Y no sé si él entendió en ese momento que iba a haber un corte en la entrevista, muy probablemente sí, yo creo que se sobreentendía, aunque creo que él en ese momento no lo vio como algo malo, ¿no? Lo vio como simplemente un consejo de su asesor. Diferente lo vio Johnny Viale, el periodista que básicamente estaba pensando cómo se le estaba arruinando la carrera en ese preciso momento. Luego yendo al contenido del fragmento en sí, o sea, la respuesta, la verdad es que no me parece nada grave. Milei no sabe sobre temas legales y dio una respuesta que no corresponde, entonces su asesor, porque los presidentes tienen asesores, le dijo no, esa respuesta no corresponde, tenés que dar otra. Y entonces Milei corrigió y dio otra respuesta. Hasta acá todo relativamente bien y todo más o menos normal, pero donde yo creo que está la crítica es en lo estúpido que fue hacer esto. ¿Por qué? Bueno, porque ahora el presidente que cada 2x3 puteaba a los periodistas ensobrados y qué sé yo, que es algo que personalmente a mí me encanta que haga porque yo opino más o menos lo mismo en ese sentido, tiene un clip de una entrevista que tuvo una interrupción y fue modificada para no tener una complicación judicial. O sea, si yo hace un mes te digo esto y no te digo de quién estoy hablando, probablemente pienses en Cristina. Uno de los activos más grandes que tiene Milei es su honestidad, o sea, la gente lo ve como un tipo que puede tener ciertas falencias en algunos sentidos, pero es honesto, habla con la verdad. Bueno, si de repente tenés un fragmento donde literalmente interrumpís la entrevista, no importa si es él o si es su asesor, básicamente lo que importa es que es su equipo, bueno, la verdad es que estás haciendo un poco mierda uno de tus principales activos, que es la honestidad. ¿Seguirá pareciendo una persona honesta, genuina? Y probablemente sí, pero mucho menos, es la realidad. Y no piensen tanto en ustedes como votantes de Milei relativamente convencidos de que sí, bueno, está bien, el chabón
chabón recibió un consejo de su asesor, sino que piensen en la persona promedio, random, que obviamente no estoy subestimando a nadie, pero hay muchísima gente que decide su voto por cosas completamente estúpidas y aleatorias, y la verdad es que esto me parece que cuenta y cuenta bastante. Es un gesto que, como digo, en el fondo no es para tanto, pero las formas, o sea, gráficamente, la imagen de un presidente que está teniendo una entrevista que está siendo modificada, por más que lo que se modifique no tenga mucho sentido ni mucho valor en sí, es muy fuerte, queda muy deshonesto, queda mal, queda como algo de la casta, si se quiere. Igual yo para nada estoy diciendo que esto es algo definitorio ni nada por el estilo. Acá yo sigo manteniendo mi postura de que lo más importante en un país como el nuestro de momento sigue siendo la economía, y si la inflación en 2025 cierra en 30 puntos, tiene que caer un meteorito o Milei de repente, no sé, ser condenado como un asesino convicto para que pierda o para que saque un muy mal resultado en las elecciones. Realmente tiene que salir todo mal, pero de nuevo piensen que esto es simplemente granos de arena que se van acumulando poco a poco. O sea, si vos tenés un presidente que difundió una estafa sin querer y luego en la entrevista que tenía que aclarar todo, resulta que esa entrevista está manipulada, por más que sea muy poquito, está manipulada. Y ya sé que él esto lo negó, pero encima después, no sé, suponete que le pagaron aunque sea 2 mangos al tipo por hacer esa publicidad de la anterior estafa. Y después al tipo, no sé, resulta que lo denuncian, lo imputan, lo procesen y capaz sin una condena, ponele, incluso. Que tal vez después en segunda instancia no se ratifique, pero no importa. Y bueno, ya tal vez para algunas personas, y no sé qué tan votable sea Milei. Piensen que hay mucha gente que también valora las formas, que también forman parte del electorado de Milei, o sea, no se confundan, no se crean que todos los tipos que les gustan las formas votan al kirchnerismo, no, para nada. Y aparte de nuevo, no piensen esto de manera marginal, o sea, simplemente como un error aislado del gobierno, sino que piénsenlo como un grupo de piedras que se van acumulando hasta eventualmente formar una muralla entre el gobierno y los posibles votantes. Digo, es esto, más la estafa, más la declaración de Davos y así un montón de boludeces. Por ejemplo, digo, para no subestimar el impacto que tiene esto, ayer en Twitter, que es como la gran arena diplomática donde se enfrenta el núcleo duro kirchnerista con el núcleo duro liberal, por lo menos por cómo la viví yo, fue una batalla totalmente abominable y aplastante por parte de los cucas. O sea, fue una sangría total. La derrota de los liberales fue impresionante. Para que se den una idea, el tweet que reveló justamente el fragmento de esta entrevista, tan solo 4 horas después de ser subido, y a las 10 de la noche consiguió 1/3 de los likes totales que tiene el tweet de Milei pidiendo disculpas por la estafa, siendo que este posteo probablemente fue el más esperado por todo el planeta Tierra durante el sábado, que fue el momento donde se fue toda la mierda con la estafa, y que fue posteado ya hace 3 días, comparado con este último tweet que apenas tuvo 4 horas, por lo menos desde que yo estoy grabando esto, desde que fue tuiteado, y fue también un lunes a las 10 de la noche, o sea que es un horario que, bueno, más o menos. Aparte de que es algo solamente local, o sea, solamente que nos importa a los argentinos. Esto no va a salir en el resto del mundo o de manera muy marginal. Ya sé que no es la mejor comparación, pero para que tengas idea de que cierta magnitud tiene, o sea, no es que simplemente pasó desapercibido esto, no, a la gente le va a importar porque es impactante, o sea, es impactante ver cómo entra Santiago Caputo y le dice a Milei, no, para, vos no puedes decir esto, para, cortemos la entrevista y le empieza a hablar al oído. Sí, la corrección que le está haciendo no es grave, es una boludez, pero no importa, es el gesto. Justamente acá es un momento donde las formas sí importan. Mirá que yo no soy defensor de las formas, pero acá sí que tiene mucho impacto. Y me da bronca porque es otro error no forzado más del gobierno. Es impresionante. El kirchnerismo prácticamente no tuvo oportunidad de criticar al gobierno casi nunca, salvo por errores no forzados del propio gobierno. O sea, el kirchnerismo no hizo méritos desde que Milei asumió. No hizo nada el kirchnerismo, absolutamente nada. Fueron todos errores, en su mayoría bastante estúpidos del gobierno y en su mayoría incluso siendo errores discursivos de Milei. O sea, ni siquiera suelen ser problemas de las gestiones, y tal vez lo que se me ocurre ahora es el tema de los alimentos, por ejemplo. Igual entiendo que este fragmento fue filtrado, o sea, fue una traición a la confianza del gobierno, muy probablemente. O sea, básicamente quien se debería de encargar de que este fragmento no fuese filtrado, bueno, no se encargó. O sea, que el gobierno se comió otra cama más en solamente 3 días. Esto es impresionante también, pero me parece que era totalmente evitable. O sea, el gobierno se regaló. Digo, si Caputo no entraba, esto no se filtraba porque no iba a haber ninguna modificación en la entrevista y ya está. Digo, lo podría haber asesorado mejor antes de hacer la entrevista, podría tener más asesores, que Milei tiene muy pocos asesores también. Después el presidente, no sé, lo podría haber aclarado por Twitter, o de última hacer una intervención en el medio de la entrevista, pero no la cortes porque queda espantoso eso. No sé, o sea, me parece que casi cualquier otra cosa era mejor de lo que sucedió. Sobre todo la aclaración por Twitter me parece que hubiese sido muy buena. O sea, este es un detalle que para la mayoría de la gente iba a pasar de largo, y bueno, vos aclarás por Twitter que en realidad lo que dijiste en la entrevista no era lo que pensabas y ya está. Igual hay que ver qué efectos legales tiene esto, o sea, al fin y al cabo estoy hablando un poco sin saber, pero no sé, me pareció una manera de resolverlo muy burda, muy grotesca, muy
tonta. Digo, capaz que es la primera vez que Milei participa de una entrevista editada, pero ya está. O sea, ya el prestigio te lo comiste. Ahora van a pensar que todas las entrevistas estuvieron editadas y que todas las entrevistas futuras también van a estar editadas. Igual es verdad que estoy haciendo este video a las 3 de la mañana, bastante en caliente porque me quedé editando otro video y bueno, justo surgió esto. Pero me parece que el gobierno, o sea, hace unos días desde el fin de que está totalmente empecinado en cagarla y en cada vez profundizar más. En la misma entrevista en la que pasó esto, Milei también dijo varias cosas que me parecieron, no sé, de mínimas raras. Como que, por ejemplo, él no sabía que se iba a lanzar este token y que en realidad la difusión que le dio a Libra fue de manera totalmente espontánea, que él se enteró a la misma vez que todas las personas en Twitter, cuando hay un 99% de chances de que esto sea mentira y de que el presidente realmente sí supiese esto, porque es, o sea, casi totalmente evidente que el tweet que escribió Milei estaba preparado, el chabón no lo improvisó en el momento. También no puedo entender cómo el presidente de la nación está totalmente empecinado con mantener el vínculo con Mauricio Novelli. Voy a subir un video hablando sobre la gente que está implicada en la estafa, así que ténganme paciencia, pero Milei tiene un entorno de gente que están todos denunciados por estafas, todos tienen quilombos, sin embargo Milei lo sigue manteniendo. Digo, o sea, parece que no fue suficiente ya con haber promocionado 2 putas estafas en el pasado, las 2 estafas vinculadas con la misma persona, que ahora esa persona la hace entrar en una tercera estafa, ¿se entiende? Digo, o sea, ¿cuántas veces te tiene que hacer entrar en una estafa esa persona para darte cuenta que te estás cagando? ¿4 veces tiene que ser? No sé, es como que me parece, o sea, exageradamente evidente. Otra es que, bueno, Milei esté entongado con este círculo que se la pasa haciendo estafas, aunque bueno, por el bien de la economía argentina esperemos que esto no sea así, porque si no, no nos levantamos más. Así que bueno, un descargo, porque simplemente estoy hasta las pelotas de que el gobierno cometa errores no forzados todo el tiempo cuando enfrente tenés literalmente narcos, violinis y comunistas. Y entonces considero que el gobierno no puede permitirse esos errores, aparte de que si llegan a volver, van a volver ultra recargados y sobre todo bastante violentos y resentidos después del bullying que les está haciendo la Libertad Avanza. Y yo creo que el oficialismo solamente va a estar a la altura si cuando hace las cosas bien se las reconocemos, pero también cuando hace las cosas mal los puteamos para obligarlos a que suban la vara. De todos modos, repito, no estoy diciendo que el gobierno se vaya a caer ni nada, o sea, digo, si la inflación sigue bajando, de nuevo tiene que caer un asteroide para que Milei nos saque un buen resultado en las elecciones de este año, pero bueno, repito, los errores siempre restan, así que si se pueden evitar, mejor. Así que bueno, nada, te dejo acá un video explicando cómo fue un poco la estafa por si no estás todavía muy enterado. Gracias a los Patreon y a los miembros que hacen posible esto, vos también vas a poder unirte y ver videos exclusivos, entrar al grupo de WhatsApp y aparecer en los próximos saludos. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Muchas gracias también a quienes me donan por Cafecito y por Mercado Pago, te lo dejo todo en la descripción y como siempre, por último te mando saludos. Siempre. Gracias, Johnny. Gracias, presidente. Bien. Bueno. Hijo de puta. Cuando vi ese fragmento no lo podía creer. O sea, lo que fue el Twitter esta noche fue una sangría total, ¿eh? No había un puto liberal que no estuviese fingiendo demencia, era tremendo.